Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro screencast. Mi nombre es Lupita y el día de hoy vamos a instalar SQL Developer. Asimismo, vamos a crear conexiones. Lo primero que vamos a hacer es irnos a la página oficial de Oracle y vamos a irnos a la sección de SQL Developer. Yo ya estoy en este apartado que está aquí y lo que vamos a hacer es descargarlo, pero sin antes mencionar que SQL Developer es un entorno de desarrollo integrado, es decir, es un IDE que es gratuito, que nos va a permitir poder ejecutar consultas y scripts. Asimismo, vamos a poder desarrollar nuestros procedimientos almacenados, vamos a poder visualizar las tablas de nuestros esquemas, también vamos a poder ver el modelo entidad relación de nuestras bases de datos, entre otras opciones más. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es descargarlo, le damos clic en el botón descargar y nos va a llevar a esta página que está aquí. Aquí nos mencionan las diferentes plataformas que está disponible SQL Developer. Por ejemplo, la primera, que es de 64 bits, pero nos dice que tiene incluido JDK versión 8. Esto nos quiere decir que si no tienes instalada ninguna versión de Java, por ejemplo, ni la 8 ni la 11, que son las más estables, pues tú puedes descargar esta que está aquí. En cambio, si es lo contrario, si tú ya tienes una versión de Java instalada en tu computadora, en mi caso yo tengo la versión 11 de Java, pues solamente me voy a esta opción de aquí y le doy descargar. Esta opción no tiene Java incluido, pero pues se requiere que tú tengas la versión 8 o la 11 instalada en tu computadora para que puedas instalar SQL Developer. También está para la plataforma Mac y Linux, entre otras. Ok, pues bien, si yo ya tengo la número 11, la versión Java 11, entonces solamente le doy descargar. No sin antes mencionarte que tienes que estar registrado en la página oficial de Oracle. Una vez descargado el fichero, me voy a ir a la carpeta. Tú probablemente lo descargaste en la carpeta de descargas. Lo único que tienes que hacer es trasladar el fichero al disco local C. Yo ya lo tengo aquí, que dice SQL Developer no JRE, es decir, sin JDK. Entonces, lo único que tienes que hacer es extraerlo aquí, es descomprimir el fichero. Entonces, lo vamos a extraer, lo vamos a descomprimir. Le decimos que sí y empieza a descomprimirse. Vamos a esperar un momento. Una vez descomprimido nuestro fichero, que es este que está aquí, entonces lo único que hacemos es trasladar esta carpeta que nos generó, que se llama SQL Developer, la vamos a trasladar a archivos de programa. Entonces la vamos a mover, le damos continuar. Y bueno, este fichero que está aquí, pues ya podemos eliminarlo. Lo vamos a eliminar. Entonces, ya nuestra carpeta SQL Developer ya está dentro de archivos de programa. Vamos a buscarla. Bueno, la encontramos, está aquí, donde dice SQL Developer. Vamos a entrar en ella. Y aquí nos aparece un ejecutable. Nos aparece SQL Developer. Ahora lo que vamos a hacer es crear un acceso directo de nuestro instalador. Entonces vamos a enviar al escritorio el acceso directo. Ya creado nuestro acceso directo, vamos a salir de aquí. Entonces aquí vemos que ya se creó el acceso directo. Vamos a dar a abrir. Ok. Vemos que nos sale una pequeña pantalla que nos dice que tenemos que especificar la ruta del JDK de la versión de Java. Entonces vamos a darle en Browse y aquí vamos a especificarle pues el JDK donde lo tenemos instalado, que es en archivos de programa, donde dice Java. En este caso yo tengo la versión 11 de Java, entonces la voy a seleccionar
seleccionamos la carpeta, le damos en OK. Aquí nos dice que la versión número 11 todavía no está de alguna manera certificada. Pues la que es un poquito más compatible es la versión 8. Pero nos dice continuar de todas maneras, pues de todas maneras no hay ningún problema que pues esta versión número 11 todavía no esté certificada por el SQL Developer, pero aún así sí es compatible. Si tú tienes la versión 8 o la 11, la versión más compatible es la número 8, pero bueno, en este caso yo tengo instalada la número 11. Aún así le doy en sí porque no hay ningún problema. Todavía lo he utilizado y la verdad es que no hay ningún problema utilizando la versión 11. Después de eso vemos que ya está abriendo lo que es el SQL Developer, se está instalando. Y bueno, aquí tenemos que abrir un paréntesis porque estamos en la versión 19.4.0 de SQL Developer. Entonces, si tú tienes o descargaste una versión previa de la 19.4.0, una versión anterior, yo te recomiendo que pues tengas la versión Java 8 del JDK para que pues no tengas problemas. Esta versión solo acepta tanto la 8 como la 11, pero si es otra versión de SQL Developer, pues te recomiendo que instales previamente el JDK en la versión número 8. Esto para pues que sea compatible y no tener tantos problemas. Bueno, aquí ya se nos está abriendo lo que es el SQL Developer. Vamos a esperar un momento hasta que cargue el ID. Bueno, ya estamos aquí en el ID de SQL Developer. Entonces vemos en primer lugar la página de bienvenida y bueno, en esta parte de aquí nos dice base de datos detectadas, nos pone la URL donde está instalado el Oracle y bueno, aquí nos pone haga clic para agregar la conexión. Nos pone más bien lo que hay dentro del TNS Names. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es crear una conexión en SQL Developer. ¿Cómo podemos hacer eso? Lo podemos hacer de dos maneras. Bien, aquí donde dice crear una conexión manualmente, le damos clic ahí. Nos sale esta ventana donde vamos a crear nuestra conexión a base de datos, o también lo podemos hacer de esta manera, donde aquí dice conexiones. En este icono de más le damos nueva conexión y también se nos abre la ventana, y aquí le vamos a dar un nombre a nuestra conexión. En este caso nosotros nos vamos a conectar al usuario administrador. Entonces le vamos a decir, vamos a poner conexión, ok. Y bueno, aquí nos dice tipo de base de datos Oracle, ok. Entonces aquí en donde dice usuario vamos a entrar con el usuario administrador. Y bueno, ¿cuál es ese usuario administrador? Sabemos que hay otros administradores, pero el que se suele utilizar es el system. Recordemos que está el sys, el system. Ok, entonces le vamos a indicar que en el usuario es system y la contraseña es la que nosotros le pusimos en la instalación de Oracle. Si recordamos, nosotros cuando instalamos Oracle nos pidió una contraseña, entonces aquí se la vamos a dar. En mi caso la contraseña que puse fue admin, se la doy. En el tipo de conexión le vamos a decir que va a ser básico, es decir, para pues poder empezar en SQL Developer, en Oracle, pues nos basta con decir que el tipo de conexión sea básico. Entonces aquí nos vamos a ir a detalles. En el nombre del host
le decimos localhost, ya que pues lo vamos a hacer de una manera local, es decir, que es en mi computadora. Es decir, la base de datos yo la tengo en mi propia computadora, entonces le ponemos localhost. Aquí en el nombre del host le vamos a indicar siempre la máquina donde se encuentra la base de datos. La base de datos está en otra computadora, ¿no? Entonces aquí le vamos a dar la dirección donde se tiene esa base de datos. Pero si pensamos en un nivel más grande, a nivel corporativo, a nivel empresarial, normalmente las bases de datos se encuentran en servidores. Entonces aquí se va a poner o bien la dirección IP o el nombre del servidor al cual yo me quiero conectar. Pero como en este caso es algo privado, solo ponemos localhost o ponemos lo que es 127.0.0.1, ¿no? Que es la dirección de localhost. En el puerto siempre es 1521 porque Oracle maneja siempre ese puerto, salvo que se haya cambiado por el administrador, pero normalmente el puerto que maneja Oracle siempre va a ser 1521. Y aquí que nos dice SID, dice aquí es el nombre de la base de datos que instala Oracle Express Edition, siempre se va a llamar XE. Siempre, aquí siempre va a ir XE, ya que es el nombre de la base de datos que instala Oracle Express Edition. Una vez ya teniendo registrado el nombre del host, el puerto, el SID, entonces aquí podemos guardar la contraseña. Lo ideal sería que no guardáramos la contraseña, lo ideal sería que siempre nos la pidiera. Esto por motivos de seguridad, pero como aquí es algo privado y local, le podemos decir que queremos guardar la contraseña. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es probar que realmente nos conectemos. Vamos a decirle probar. Está probando la conexión para ver si funciona. Y nos dice en el estado que es correcto. Es decir, que pues, se ha establecido de manera correcta la conexión al usuario administrador. Entonces le vamos a decir conectar. Y bien, nosotros ya estamos conectados con el usuario System. Aquí se nos abre lo que es una hoja de trabajo. Aquí es donde podemos ejecutar nuestras consultas de SQL. En esta parte desplegamos con el icono de más. Podemos ver las diferentes tablas que tiene el usuario System. Vamos a establecer una segunda conexión y le decimos nueva conexión en el icono de más, y en este caso nos vamos a conectar esta vez ya no al usuario System sino al usuario Sys. Aquí le vamos a decir un nombre de nuestra conexión. En este caso pues yo le voy a poner conexión 2. Ok, conexión 2. Aquí le vamos a poner que voy con el usuario sys y la contraseña es la misma, admin. El rol, aquí le vamos a especificar un rol, por ejemplo sysdba, que sysdba es como rol de administrador. Le vamos a decir guardar contraseña. Ok, todo esto se lo dejamos igual que la anterior conexión. Vamos a probar la conexión para ver si funciona, y dice que estado correcto. Entonces nos vamos a conectar esta vez ya al usuario sys, y bueno, también nos abre otra hoja de trabajo donde dice conexión 2. Vamos a hacer una tercera conexión y esta vez vamos a conectarnos al esquema HR, donde tenemos varias tablas de prueba, y con ella podemos ir ejecutando varias consultas, podemos ir
visualizando el modelo relacional, entre otros. Vamos a establecer una nueva conexión. Entonces aquí le voy a poner usuario HR porque vamos a establecer una conexión con el esquema HR. Aquí le vamos a especificar en usuario que nos vamos a conectar al usuario HR. La contraseña es HR. Si recuerdas, en el anterior video así establecimos la contraseña. Le vamos a decir guardar contraseña. Entonces, el nombre del host es local, el puerto es 1521, pero aquí, si recuerdas, el esquema HR no está en la base de datos XE, sino que está en una base de datos plugable, que en este caso su nombre es XEPDB1. Entonces, aquí no le voy a indicar la base de datos, sino el nombre del servicio. Esto para que no haya errores. Le voy a indicar que está en XEPDB1 porque ahí se encuentra nuestro esquema HR. De nuevo, si te perdiste alguno de los videos anteriores, te invito a que veas el de cómo desbloquear el esquema HR. Entonces le vamos a dar aquí probar para que veamos el estado, si realmente se conecta, y nos marca que el estado es correcto. Entonces ahora sí ya podemos conectarnos al esquema HR. Y bien, aquí ya tenemos nuestro esquema HR. Entonces vamos a desplegar para ver lo que tiene en las tablas. Entonces aquí podemos ya ver las diferentes tablas que contiene el esquema HR. Podemos ver que contiene countries, departments. Y aquí, bueno, cada vez que seleccionamos una tabla, se nos abre una nueva ventana. Y aquí podemos ver las diferentes columnas con su tipo de datos, si tiene comentarios. Aquí nos dice columnas. Aquí podemos ver los registros que contiene, por ejemplo, la tabla de departamentos. Entonces vamos a regresarnos a nuestra hoja de trabajo que nos genera la conexión HR y vamos a ver. Vamos a ejecutar una consulta simple. Vamos a poner select all from y vamos a decirnos que nos traiga departments. Okay, departments. Entonces, aquí cómo ejecutamos nuestras consultas. Entonces, ven este botón de aquí que nos dice sentencia de ejecución, que es este botoncito de aquí. Vamos a ejecutar nuestra consulta y bien, aquí ya nos trae todos los registros de esta consulta. Aquí vemos aquí abajo y bueno, aquí ya podemos ejecutar todas nuestras consultas SQL. Si son varias consultas, entonces por decir que yo quiero seleccionar por ejemplo employees, entonces aquí cuando son varias consultas pues solamente le damos ejecutar script. Y bien, aquí ya nos ejecuta todo ese script, nos trae lo que son los registros de departamentos y hasta acá nos trae lo que son los registros de empleados. Bien, podemos ejecutar muchas consultas dándole clic aquí en ejecutar script. Otra cosa genial de SQL Developer es que podemos guardar nuestros scripts. Por ejemplo, aquí en el icono de guardar podemos guardar este script en donde tú desees con extensión SQL y lo guardas y también ya lo puedes abrir cuando tú desees. Por ejemplo, yo lo voy a guardar aquí en escritorio. Le voy a decir, le voy a dar este mismo nombre, usuario hr.sql. Lo guardo. Ya está guardado. Vamos a salirnos de aquí. Entonces, si yo quiero abrir ese archivo, pues simplemente le doy aquí donde lo guardamos
que es aquí está nuestro usuario HR. Lo abrimos y aquí ya nos aparece el script que nosotros guardamos. Es algo muy genial de SQL Developer, y bueno, te invito a que explores más opciones de esta herramienta que la verdad es muy útil.